Y ahora vamos a recorrer, cuando decíamos esto del plan de ajuste del gobierno, que por lo menos en las últimas palabras de la CUNSA, cuando se le preguntó por los jubilados, no hay recursos, cuando se le preguntó también por la compensación que exigen los gobernadores luego de los anuncios, tampoco hay recursos. Y más en este sector que vamos a prestar mucha atención ahora, que involucra a jubilados, pero con esto de, por ejemplo, los medicamentos, aumentos del 15% y con las faltantes de muchos medicamentos en las farmacias. Sí, y además de algunas patologías que son crónicas, sí, que requieren, por supuesto, medicamentos que son excesivamente caros, que si quisieran ir a comprarlos ya de por sí ni siquiera podrían, ¿no? Bueno, vamos a hablar de todo eso con nuestro invitado. Está con nosotros el ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Goyan. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. No, por favor, gracias a ustedes. Nos metemos de lleno con el tema para preguntarle, bueno, ¿cuál es su opinión? Imagino que es negativa, ¿no? Pero ¿cómo es el análisis que hace a partir de estos datos que ha descrito mi compañero? En el tema específico de medicamentos tenemos una situación grave, porque por ejemplo teníamos un sistema de provisión a los más vulnerables, sectores más vulnerables de la sociedad, que no tienen posibilidad de acceder a través de una obra social, a los descuentos, etcétera, que eran el programa Remediar, ustedes recordarán. 15 millones de personas recibían en 8.200 centros de atención primaria de todo el país en forma gratuita una canasta de 75 medicamentos que cubría prácticamente el 85-90% de lo que se necesita habitualmente en la vida común de consultas médicas cotidianas, digamos. Eso está hoy a un 20-25% de lo que se repartía, pero además siempre con la misma dinámica que también vemos en las vacunas. Es decir, es muy irregular la entrega, con lo cual si yo tengo un paciente diabético, tengo un paciente hipertenso que tiene que tener una regularidad en la entrega, va al centro de salud, 2 meses no hay, 3 meses les damos una cajita, 4 meses descontinúan tratamiento. Ese sector está mal. Luego vayamos a lo que es el sector PAMI. Bueno, ustedes sabrán, han disminuido prácticamente de 2 millones a 1.100.000 las personas que acceden a los medicamentos necesarios en forma gratuita. Tienen que ir a pagar partes importantes, no tienen. Sabemos que los jubilados están cortando pastillas, no compran, descontinúan tratamiento. El aumento de los precios... Perdón, qué peligroso eso, doctor, ¿no? Pero fíjense una cosa, se venden casi 40 millones de unidades de medicamentos menos por año. Es decir, son 103.000 al día, personas de las cuales el 70% es gente que es medicación recetada, no esa que nosotros pasamos por la farmacia y compramos. Recetada para la diabetes, para la hipertensión, para el colesterol, para problemas, epilepsia. Es decir, y en este mes, después de lo del dólar, ya tuvimos correcciones de entre el 10 y el 30 y el 20% en medicamentos y en algunos descartables, ventas, etcétera, 30%. Solo en una semana, no sabemos después hasta dónde llega, porque hacen rápidamente la corrección y van tanteando cómo está el dólar, cómo se fija en forma... Ustedes vieron que llegó a 65, después bajó a 57, pero por ahí falta hasta una corrección más todavía. El gobierno decía que se iba a reunir con los laboratorios, pero no vemos nada de eso. Entonces va descendiendo el consumo de medicamentos y esto es un dato que es muy grave. Estamos ajustando en comida, estamos ajustando en medicamentos. Ya no es solamente que es grave, que apagamos la estufa, tenemos frío. Estamos en medicamentos y estamos ajustando en comida. Bueno, imagínense la angustia que genera, ¿no? Para quienes nos están viendo y que dicen, bueno, yo tengo que tomar una batería de medicamentos y la realidad es que elijo comprar los que puedo, los que son más urgentes. En ese sentido quería preguntar, ¿cuáles son los riesgos de no tomarlo con la periodicidad que requiere? Y bueno, los pacientes que son hipertensos, y fíjese qué pasa. Va un hipertenso a la farmacia. Por ahí dice, bueno, ya la presión estos días las tengo controladas, tomo media pastillita, pero me está doliendo la cadera. Entonces voy a comprar el antiinflamatorio, que es lo que más necesita mi cuerpo ahora. Pero claro, deja de tomar el hipertenso. Riesgo, un pico de hipertensión, riesgo, un accidente cerebrovascular, puede morir, puede quedar con secuelas graves. Diabetes, dejo de tomar, discontinúo, todas las complicaciones a nivel retinopatía, a nivel neuropatía diabética, es decir, riñones, todo se puede afectar a partir de la diabetes, terminar en amputaciones de miembros por falta de sensibilidad en los miembros que llegan a que se lastimen y se hagan esas famosas úlceras que luego no se pueden controlar y se termina. Todo esto es grave lo que estamos viviendo. Hay cuestiones que son de vida o muerte hoy dejar de tomar un medicamento. Y de hecho hay un estudio que dice que por falta de acceso a los medicamentos aumentó
de 1.2 a 3.6. Las muertes por no poder acceder a los tratamientos correctos. Doctor, ya nos acostumbramos en diferentes lugares, cuando vamos a buscar otros productos, supermercados o otros productos también, de que te digan, mira, no hay precio de referencia para marcarte ese precio. Eso se traslada en muchas farmacias también. ¿Tiene que ser un tema de los laboratorios? ¿Tiene que exigir el gobierno que haya precios de referencia? Obviamente, el gobierno tiene que actuar, no puede dejar que siga sucediendo. El farmacéutico que dice, a mí me mandan pero con un remito abierto, no tengo precio. Sí le mandan, hay artículos que se cortan, no sé cuánto me lo van a cobrar. Entonces, es lógico porque además todo el mundo viene de una situación de empeoramiento, el farmacéutico en sus márgenes de ganancias, los aumentos de los costos fijos, todo el mundo viene en el sector mal. Y si hablamos de las clínicas y los sanatorios que compran masivamente, hoy está en una situación crítica. Nosotros estamos reunidos con la gente de la Federación de Clínicas, Sanatorios Privados de la provincia de Buenos Aires, las asociaciones, y nos dicen, nosotros hace 2 años que estamos en una situación de crisis terminal, y en estos momentos, con esta nueva debacle del dólar, no tenemos precio, no nos entregan, y recibimos, como le digo, solamente a remito abierto. El precio te lo pongo después, no sabemos cuánto vamos a pagar. Estamos en una situación crítica, pero realmente crítica, y el gobierno no toma cartas en el asunto, no interviene. Realmente no sé a dónde vamos a llegar. ¿Y qué pasa con las vacunas? Bueno, lo que todo el mundo sabe y que venimos denunciando hace 3 años, ya no es de ahora. Las vacunas, que era un programa modelo en el mundo, 20 vacunas, que funcionaba en forma, yo decía, como un relojito, porque es un mecanismo de relojería. No es solamente comprar vacunas, distribuir en 8.200 centros de vacunación, controlar que funcione la cadena de frío, 8.000 heladeras, cámaras frigoríficas, la capacitación permanente, la entrega de los descartables. Es toda una ingeniería que funcionaba excelente. Todo se empeoró. Las vacunas llegan una semana sí, unas dosis, las otras no. La gente va, le dice, mamá, papá, trae el nene la semana que viene, esta vez tengo esta, vení la que viene. ¿Qué llevó esto? A que todas las vacunas que teníamos por arriba del 90, 93, 95% de cobertura, hoy las tenemos en 85, 87. ¿Qué significa esto? Que se están quedando 10% más en general, en global, de chicos que les faltan esquemas completos de vacunas. Entonces empieza a circular el virus del sarampión, que no teníamos hace 18 años, empieza a circular el virus tenemos casos de nuevo de rubiolas, que no teníamos hace 20 años. Todo esto empieza a suceder y no es una casualidad, es causalidad. Lo mismo que escuchábamos recién, hace un poquito, el programa anterior, al doctor Capulla hablando de la sífilis. Teníamos 3.800 casos en 2015 anuales registrados. Hoy tenemos 12.000 en el año 2018 y este año viene peor. Y aumentó el 300%. Y el 500% la congénita, los niños que nacen con sífilis. ¿Esto por qué? Porque se dejaron de entregar preservativos, porque se dejó de establecer la educación sexual integral, se sacaron todos los recursos de nación que ayudaban a lo que se llama, a lo que era el programa de salud sexual y reproductiva. No, vuelvo a repetir, no hay casualidades. Acá estamos causando un daño severo a la salud de los argentinos por el abandono que estamos haciendo del cuidado de la salud de los argentinos. Doctor, de enero a julio de este año subieron los medicamentos un 41%. Si miramos julio 2018 a julio 2019 cerraron 500 farmacias. El paciente cuando va a la farmacia va con la receta y le dice, mira, esto antes era situación de supermercado, no de farmacia, no de medicamentos. Tengo esto, esto y esto y mira, me alcanza para esto. Y elige, no sé con qué propiedad puede tener ese paciente lo que tiene que llevar. Sabemos que todos pierden, pero ¿hay ganadores en todo esto? ¿Por qué? Mire, yo le diría, en los primeros 2 años los laboratorios subieron muchísimo los precios porque ya no tenían ningún tipo de control y se vendía menos, se comenzó a vender menos, pero mantenían una ganancia. Ahora están perdiendo todos, porque la verdad es que están vendiendo 40 millones menos de cajas de medicamentos. Bueno, entonces están perdiendo los laboratorios, están perdiendo la farmacia, pero fundamentalmente estamos perdiendo los ciudadanos que necesitamos medicamentos.
Claro, totalmente. ¿Cuáles son esas políticas de fondo pensando en diciembre, pensando en la plataforma que me imagino de cada uno de los candidatos debe ser fundamental? Hablar primero de políticas de Estado, pero más allá de las políticas de Estado, porque muchas se destruyeron, pensando en diciembre, ¿cómo se puede cambiar este panorama? Tenemos un plan a 100 días que es lo más urgente, de lo urgente a lo más urgente. Que la gente pueda comer, 5 millones de personas, que obviamente está vinculado directamente a la salud, de una base. mala nutrición, que la Sí. gente pueda rápidamente, esos 5 millones de argentinos puedan comer. Y luego, este tema, poder reordenar un rápido acceso a las medicaciones realmente necesarias para toda la población. Alberto Fernández acá hizo hincapié en el tema de que los jubilados pueden, y es posible que los jubilados tengan su medicación gratuita. Cuando muchos dijeron, pero sale mucho dinero, le dijo, bueno, es el 10% de lo que cuesta un mes de los intereses de la LELIC. Es decir, Claro. veamos dónde vamos a poner las prioridades, si en nuestros jubilados para que puedan tener medicación, o en seguir alimentando esta usura que ya, la verdad, es desproporcionada, que se está llevando todos los recursos del país hacia afuera. Nosotros creemos que hay que darle medicación a los jubilados, tenemos que tener rápidamente el programa Remediar, Sí. como era antes, para que pueda toda la población ir a buscar a sus centros de salud el medicamento como era antes. Todo esto se puede hacer en relativamente rápido, ¿no? Relativamente Claro. rápido. Luego hay cuestiones más estructurales y de fondo que hay que irlas corrigiendo en forma progresiva. No se pueden hacer de un día para el otro claramente, pero todos los días la gente tiene que ir sintiendo que alguna cuestión empieza a mejorarle todos los días, en el aspecto nutricional, el aspecto medicamento, el aspecto que tenga el médico, Sí. que tenga el enfermero, que tenga el geriátrico. Todo está muy deteriorado, pero ese es el mensaje, que se puede hacer perfectamente, los recursos están si los reasignamos correctamente. Claro. Como para hacer algunos balances más, ¿no? Estamos a 22 de agosto, el invierno se nos está casi pasando, nos queda un mes más de invierno, y se habló mucho de que había faltantes y de que habían llegado tarde las vacunas de la gripe. ¿Cuál fue el resultado de este Y bueno, año? todos los años, de los últimos 3, tenemos problemas que empezamos tarde. Inconcebiblemente empezamos tarde. La vacunación para la gripe hay que empezarla idealmente en marzo. Sí. ¿Para qué? Para que cuando empiezan los fríos ya tengamos los anticuerpos, pues se demora 10, 14 días en desarrollar anticuerpos. Bueno, las dosis llegaron siempre tarde, sobre mayo, fines de mayo. ¿Por qué, doctor? Porque primero hay una enorme ineficiencia en la gestión, pero yo digo la verdad, este era un programa, el de las vacunas, que funcionaba, yo diría, casi en forma automática. Las licitaciones ya están, los proveedores son los mismos, es decir, el mismo pool de proveedores. No es muy difícil. ¿Se llegó hasta debatir en algún momento el tema vacunas? Si eran necesarias o no, ¿se Sí. llegó? Hubo Eliminar una vacunas. diputada del oficialismo que en el año 2017 presentó un proyecto para que no sean obligatorias. Ergo, el Estado no tendría obligación Claro, de darlas claro. gratuitas. Que la gente pudiera elegir si quiere usar vacunas o no. Este proyecto, por la diputada, fue llevada al ministro Claro. de entonces, que era el doctor Lemus. Y aparecieron todos estos debates en los medios que decía la polémica de las vacunas, Claro. si las vacunas eran necesarias o no. Todo esto genera un daño que luego demora mucho en recuperarse, que es esa instalación en la gente de Sí. la cultura de no vacunar, cuando el Claro. patrimonio mejor que teníamos, lo que mejor que habíamos logrado es que la gente, la mayoría de los argentinos, la enorme mayoría, tuvieran culturalmente Pero no hay datos incorporado. mundiales, Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que así lo Perfecto, sí. determina. El problema es que hay, por un lado, un movimiento Sí. mundial de antivacunas Claro. que ha tomado fuerza y que ha llevado que en países como Italia, en países Sí. como Rumania, tengamos una epidemia tremenda de sarampión, por ejemplo, y en más de 20 y pico de estados norteamericanos tengamos una epidemia tremenda. Ahora, en nuestro país, eso lo teníamos bien, la gente mayoritariamente tenía una posición de vacunar a sus Totalmente. chicos. ¿Cuál es el asunto? Si usted pone en la televisión una polémica y pone un señor que dice un montón de cosas... O que un no- tuit, o un tuit. o un tuit, que no hay que Sí. vacunar. Y el Ministerio de Salud de la Nación, que hoy ni ministerio tenemos, Sí. no sale inmediatamente a decir, Claro. eso no es así. Entonces vamos generando el espacio para la duda. Claro. Y mucha gente se engancha. Bueno, pero hay países que hasta incluso empezaron a imponer multas a los padres que decidan no vacunarlos. Claro, porque además, en nuestra legislación, es un derecho del niño.
es un derecho intrínseco y propio del niño. Sí. El padre no puede decidir sobre lo que es un derecho de un sujeto, del sujeto niño, y que está esto por varios convenios internacionales, etcétera, está visto que el niño tiene sus derechos y que en este caso es independiente de la voluntad de los padres. Y en ese contexto no se respetó el calendario. No se respeta el calendario, llegan tarde, sacaron vacunas Sí. como la del meningococo en forma permanente, y el gobierno actúa de esta manera. Cuando hay una repulsa social a esto, que impregna a la sociedad, entonces por ahí dice, bueno, sí, no, pero vamos a salir a comprar. Pero en el informe que presentaron oficialmente en el Congreso de la Nación, están comprando en algunas vacunas el 50% de lo que se compraba. Y usted me dice, ¿por qué? Dice, no, porque había sobrestock. Quiere decir que no las usaste el año anterior. Claro. Porque las vacunas es muy fácil de calcular. Sabemos que nacen 720.000 chicos, ¿cuántas dosis vamos a necesitar en forma perfecta? Entonces, si a mí me sobran este año, es porque no vacuné el año anterior. Y hay otro tema que es muy importante también, lo veníamos hablando en los últimos días, que tiene que ver con aquellas personas que tienen HIV, que reclamaban justamente que no les llegaban los medicamentos, y son los que yo digo, que por más de que quieran ir a comprarlos, son medicamentos tan pero tan caros que es imposible, que puedan costearlos. Son 65, 70.000 argentinos que dependen de la provisión pública, que era otro programa que fue muy reconocido en ONUCIDA, que es el organismo de Naciones Unidas, porque lo que se hizo en la Argentina es que a nadie le faltara, no solamente el medicamento, que a nadie le faltara los reactivos para poder controlarse periódicamente, a ver si hay que corregir medicamentos, bajar dosis, aumentar dosis, etcétera. Porque ustedes saben que hay pacientes que son portadores que a veces tienen su replicación viral muy baja, entonces no hace falta darle los medicamentos, pero hay que controlarlo para ver si hay que empezar de nuevo. Bueno, todo esto, la gente, igual que la diálisis, los de HIV, están todo el tiempo en ascuas. De hecho, hay 3 medicamentos que ahora no están y que lo están reemplazando por otros. Eso no es bueno para los tratamientos. Y para fin de año lo que denunciaron todos los usuarios pacientes, digamos, ¿no? Y nosotros tenemos las capturas de las pantallas de la Secretaría de Salud de la Nación, donde dice que hay 15 medicamentos que no tienen orden de compra, expediente iniciado. Nuestro temor, y no quiero pensar de esta manera porque realmente sería terrible, ¿están esperando irse del gobierno y dejar la gente sin medicamentos? Perdón, de Yo esos no lo 15 puedo creer a esto. De esos 15 medicamentos, ¿de cuáles hablamos? Disculpe, porque 15 medicamentos es alarmante. Antirretrovirales. Solamente para, o sea, que solamente para HIV. HIV-Sida, sí. Hay 15 medicamentos que la preocupación ¿cuál es? No hay iniciado expediente de compra y están agotándose los stocks. 3 ya se agotaron los stocks. Claro. Están las provincias trabajando, a veces prestándose entre ellos, entre hospitales, se está acabando el stock. Ahora salió el secretario Solé a decir que van a salir a comprar. No es cuestión de van a salir a comprar. Los stocks tienen que estar permanentemente. Uno eventualmente puede, 1 o 2, quedarse momentáneamente en el Ministerio de Salud, no la gente. Sin stock, rápidamente sale y es una compra directa. Claro. Ahora, cuando yo tengo que salir de urgencia a comprar todas compras directas, lo pago mucho más caro, que es lo que está pasando hace 3 años. Resuelven todo en lugar de, a través de licitaciones, con compra directa. Dicen que el dólar, es cierto que el dólar genera un problema en el momento de la licitación, pero nosotros estábamos en la gestión y nos tocó un año de 40% de inflación y no se bajó ninguna licitación. Seguimos reconstituyendo los stocks en forma permanente. Doctor, creo que ahora todos entendemos, ¿no?, que no era solo un título para los diarios, que Salud dejaba de ser ministerio y se transformaba en una secretaría. Tiene que ver con esto también, ¿no? Es causa y consecuencia. Causa porque digo, tener ministerio en lugar, secretaría en lugar de ministerio quita capacidad de reacción, de funcionamiento y de gestión. Y con la experiencia que usted tiene debe ser en el día a día, ¿no? En la firma de las partidas. Pues imagínense que nosotros, por ejemplo, le pongo un ejemplo, vacunas nosotros lo subimos de dirección simple a dirección nacional. ¿Para qué? Porque la firma dependemos de menos firmas, es todo más ejecutivo. Claro. Ahora, si yo tengo una dirección que la bajé de dirección nacional a dirección de línea y arriba del que era el ministro pongo otro ministro, yo para los trámites necesito más firma. Ustedes saben lo que es en el Estado, necesitamos más firma. Y hablamos de salud. Y también digo consecuencia, porque en realidad, cuando uno tiene pensado que el Ministerio de Salud de la Nación, como piensa este gobierno, tiene que ser muy chiquitito y cada vez más chico y que todo el tema lo hagan las provincias y los municipios, cuando pasa eso, ¿yo para qué necesito un ministerio?
con una secretaría o a lo mejor con una dirección nacional me basta, porque voy a achicar tanto las misiones y funciones del ministerio en mi concepción, porque esa es la concepción que tienen. Claro. Y la concepción es, las provincias háganse cargo. En todo caso, mandaremos por participación algunos fondos y compren ustedes. Eso sería un desastre. En vacunas, en todo, pero en vacunas sería un desastre, porque las vacunas nosotros las podemos comprar 14 de las 20 por algo que se llama Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, y las pagamos hasta 20 veces menos, pero no pueden comprar los estados subnacionales. Claro. Cosa que si yo le mando a las provincias a comprar o a los municipios, la pagan muchísimo más. Y ahí sí se puede descubrir quién saca ventaja en esto. Doctor, conoce muy bien usted varias de las provincias que cuando fue ministro de Salud de la Nación la recorrió. Estos números son a nivel nacional, pero cuando lo hacemos parcial por cada una de las provincias, cuando uno ve los informes de los ministerios de salud provinciales, son alarmantes algunos. Y de ellos. alarmantes porque, fíjese, cuando yo hablo que tenemos coberturas de vacunas de un 85% promedio, Sí. cuando eran de un 93, Sí. 94, ese es un promedio nacional. Claro. Pero si yo me voy a algunas provincias, por ejemplo, salió el informe de Salta, Jujuy, Sí. Entre Ríos, hay grupos poblacionales que no tienen más del 50% Claro. de la cobertura. Es decir, hay grupos dentro de las provincias, poblaciones enteras, que no tienen ni el 50% de los esquemas completos. Entonces, sobre esos grupos se puede desatar con mucha más facilidad un brote epidémico y una epidemia, porque tengo 50 chicos cubiertos y 50 chicos que no tienen los anticuerpos correspondientes. ¿Y qué riesgos tenemos hoy? ¿En qué zonas hay más riesgos? ¿Riesgo a qué nivel? Porque hay una cuestión que es general y cuestiones que son particulares. Por ejemplo, nosotros tomamos dengue, chikungunya, zika, Sí. las enfermedades... Porque ahora, de hecho, debería empezar la campaña de prevención, Claro. ¿no? Totalmente. Ya tendría que haber empezado porque no hay que esperar que venga el calor. Claro. Ahora, ¿qué sucede? Todos los recursos que tenía el ex Ministerio de Salud de la Nación para sostener 20 centros centinelas de control, a ver cómo evoluciona el vector, el mosquito, por dónde está, en qué proporción, en qué cantidad, todo eso fue desmantelado. Ahora va a ir el presidente, me han dicho, a inaugurar una obra que dejamos terminada nosotros, que es el Instituto Nacional de Medicina Tropical, que era un instituto modelo. Tenían que trabajar 360 investigadores argentinos de todos los países. Una obra impresionante. Bueno, la va a ir a inaugurar y tiene el 10% del presupuesto que tendría que tener, se ejecuta. Y va a inaugurar el edificio que tiene que tener 360 personas con 36 investigadores, que son los que estaban de antes. Es decir, hay un nivel de cinismo enorme. No puede el presidente ir a inaugurar una obra que dejamos terminada nosotros, que no le agregó nada más que trasladar la gente que estaba en otro lugar ahí, y que estaba preparada para 360 investigadores, hasta con un sector que tenía las casas, los departamentos para los que venían de lejos, pudieran vivir. ¿En dónde está, perdón? En Iguazú. Iguazú. Entonces, no puede ir a hacer esto, y lo va a hacer cuando en realidad tendría que tener el 90% más de presupuesto, y lo están desfinanciando en forma absoluta. Realmente a nosotros nos molesta mucho este tipo de uso de estas cosas con fines electoralistas, cuando en realidad hay un desfinanciamiento masivo de ese sector particularmente. Entonces usted me decía, ¿qué va a pasar con el dengue? Y tuvimos la epidemia más grande de dengue de la historia en el año 2017, no se enteró nadie. No se enteró nadie. La más grande de la historia es más de 75.000 casos. Y tenemos circulando los 4 serotipos del dengue. Y ese es el riesgo, porque el riesgo del dengue es que si usted se lo contagia una primera vez, le va a dar una situación importante, decaimiento, fiebre, días de no poder levantarse, etcétera, pero se va a recuperar. Pero si tiene una segunda a otra variante, pueden aparecer las formas hemorrágicas, y eso tiene una tasa de mortalidad, de letalidad bastante, no enorme, pero alta. Pero como se contagia mucha gente, son muertes que pueden ser 130, 140, 150, 200, según la magnitud de la gente que se enferme, los que pueden... No se está haciendo nada, y se están desmantelando los sistemas de control, los sistemas de alerta temprana, los sistemas que teníamos, todos los recursos que se mandaban a las provincias del norte, donde más circula, se han quitado los recursos extraordinarios. Por ejemplo, le digo, de 2015, 99 millones de pesos le mandábamos a Misiones, Formosa,
Jujuy y Salta, que son la zona donde más circula el mosquito por su carácter más subtropical, digamos, ¿no? Bueno, todos esos recursos fueron sacados. Todos los promotores territoriales que iban barrio por barrio sacando los cacharros donde se junta agua, que financiaba Nación, todos fueron sacados y le dijeron a las provincias, páguenlo ustedes. Algunas pudieron. ¿Y con qué argumento, otros no doctor, pudieron. todo esto, en su momento? Nosotros los argumentos no los dicen ellos, No. Directamente ejecutan este desfinanciamiento del sector salud, lo ejecutan y van generando este daño sin explicar por qué. Ellos tienen un argumento que dice, es un tema de las provincias, Nación no tiene que meterse tanto. La salud, miren, esto se discutió hace 100 años con Salvador Massa, cuando peleaba contra el Chagas en el norte, que le decía a Buenos Aires, las enfermedades no son un problema de una provincia, ¿no? Los virus, las bacterias, los mosquitos, las ratas no tienen pertenencia provincial, no es una rata rionegrina y una rata... No, las enfermedades son regionales y son un problema nacional, lo tiene que tomar la nación. Fue una pelea muy grande. Y hace 100 años, doctor. 100 años. Y hace 100 bueno, años. estamos retrocediendo esa época. Lo vamos a tener que volver a llamar para hablar del dengue en muy poco tiempo. Muchas gracias por su visita.